Hermanos, Dios los bendiga esta mañana. ¿Escuchan bien allá atrás? Sí. Muy bien, pues vamos a estudiar otro poquito de los ejemplos, de los testimonios de la palabra de Dios. Esta mañana vamos a estudiar sobre el legalismo. Sobre el legalismo que por supuesto viene de la palabra ley o de leyes. Y pues legalismo se origina, ¿verdad?, de que de los mandamientos o de las leyes de Dios, hagan de cuenta que los multiplicaron al cuadrado y sacaron muchos reglamentos, muchos mini mandamientos, se extendieron al extremo y esto llegó precisamente a proyectarse en exceso en el tiempo del Señor Jesucristo. El legalismo es algo que llega a un extremo de llamarse pecado, de considerarlo como pecado. Y los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los escribas, los ancianos, ellos fueron los promotores de este legalismo. Muchos ejemplos hay en la Escritura de cómo ellos pusieron muchas reglas que nunca estuvieron en la ley de Dios. Y el Señor Jesucristo pareciera que a propósito los provocaba para ver qué decían, ¿verdad? Como cuando una vez lo invitó un fariseo a su casa y llegó y se sentó a la mesa y no se lavó las manos. Y inmediatamente se dieron cuenta y dijo, mira, entró y no se lavó las manos. Porque los fariseos y todas estas sectas que menciono, pues eran muy dados precisamente a reglamentos de limpieza y se lavaban las manos hasta los codos y no solamente una vez, se las enjuagaban y se volvían a lavar y se las volvían a enjuagar y se volvían a lavar hasta 7 veces. Entonces llegaban a un extremo y el que no lo hacía como ellos, pues, ¿qué le pasaba? Lo criticaban, lo humillaban y le decían que pues estaba faltando a la ley. ¿Te rompí tu brazo? El Señor pronunció 7 ayes. Vamos a encontrar en la Biblia 7 ayes, 6 ayes o lamentaciones. El Señor se lamentó sobre sobre este legalismo que tenían los doctores de la ley, los fariseos. Y son 6 diferentes maneras en que el Señor señala cosas que en realidad solamente eran externas, pero que no aprovechaban nada a la edificación interna de la fe cristiana. La ley que nosotros observamos y guardamos hoy debe ser guardada por fe, no por ley, no a fuerza. Y la iglesia en nuestros días no debe de andar haciendo reglamentos
imposiciones que no son para nada edificantes o que para nada aprovechan. Hay un verso en el libro de Colosenses que el apóstol Pablo lo puso muy claro, Colosenses 2:20. Allí habla diciendo: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis al mundo, os sometéis a ordenanzas. Eran ordenanzas en aquellos días los fariseos, los doctores de la ley, cada rato estaban sacando ordenanzas, cada rato. Entonces el Señor los confrontaba y como otra vez, como a propósito, para señalarles que estaban bien mal, no solamente mal, que estaban muy mal. Vamos a encontrar esto en el Evangelio de Lucas capítulo 11, a partir del verso 42, pero en el verso 37 dice que luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Esto es en Lucas capítulo 11. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. El legalismo solamente muestra lo externo, pero no edifica lo interno, no aprovecha nada a lo real de la edificación del ser humano. El verso 40 dice: necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Ya cuando daban limosna de lo que tenían, entonces pues ya lo consideraban limpio. Como cuando le daban una ayuda a sus padres y lo consideraban como si eso hubiera sido una ofrenda a Dios, pero se olvidaban de darles atención, cuidados, de procurarlos, y ellos pensaban que nada más con ayudarlos económicamente era suficiente. Entonces, ¿qué hace uno? Pues yo ya le di dinero. Lo externo, ¿verdad? Bueno, a partir del verso 42 empieza el primer ay o la primera lamentación, que señala al legalismo como pecado. Dice: mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar lo otro. Aquí está señalando que en lo más mínimo ellos estaban ahí, lo más mínimo lo maximizaban, y lo que debía ser lo minimizaban. ¿Qué era más? Tener misericordia, y dice aquí justicia y amor, dice: y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Pero qué procuraban más? Diezmaban, dice: ¿de qué diezmaban? De la menta y de la ruda, la hortaliza, de las especias más pequeñas diezmaban. ¿Para qué? Para que todos los vieran. Algo externo, era puras cosas externas, ¿verdad? Y dice el Señor:
pero pasáis por alto esto que sí es importante. Dice, no dejes lo otro. Dice, yo no te digo que dejes lo otro, porque aquí, claro lo dice, claro está escrito, ¿verdad? Así nosotros, por ejemplo, podemos poner más énfasis en cosas externas, tal vez en nuestro arreglo personal, en nuestra vestimenta, o en reglamentos que podamos en algún momento establecer ahí en la iglesia, en las iglesias, en las localidades, pero no ponemos cuidado en lo que es más importante. Y a veces, otra vez, lo que vale más lo minimizamos y a lo otro no le damos importancia. Enseguida dice el segundo ay en el verso 43, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¿Qué da a entender con esto el Señor? ¿Qué les estaba dando a entender? ¿Qué amaban ellos? Dice, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¿Qué procuraban con ello? Exhibirse. Exhibirse. Que los vieran, que a ellos los alabaran, que ellos los honraran, ¿verdad? Eso era. Allá parece que el apóstol Santiago, vamos a ver en el capítulo 2, allá como que el Señor está poniéndonos ahí, ¿verdad?, en evidencia, y dice el capítulo 2, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Vamos a favorecer más al que traiga un anillo de oro, una buena corbata, un buen traje, un buen carro. ¿O tenemos que ser parejos con todos? Tenemos que ser parejos con todos. Por ejemplo, nosotros usamos la corbata y yo digo de mí, ¿verdad? Que como representante de la iglesia tal vez se diga la debo usar, pero son paradigmas que se establecen, o reglamentos otra vez, que a veces la misma iglesia establece, o luego algunos ya las toman hasta como imposiciones, pero no lo es. ¿Qué vale más, lo de adentro de la persona o lo de afuera? La persona que en realidad está bien con Dios, cuya intención está bien con Dios. Y esto es lo que el Señor se lamentaba, porque estos ayes aquí son lamentaciones hacia estos hombres, ¿verdad? Que de acuerdo aquí a la palabra, en esos días eran doctores de la ley, conocedores de la ley. El verso 44 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven,
y los hombres que andan encima no lo saben. Como si alguien fuera a un panteón, o cuando vamos a un panteón y andamos encima de algún sepulcro, ¿verdad? Pero en esos días estos hombres, el Señor los describe así: sois como sepulcros que no se ven. O sea, por fuera aparentaban estar bien, pero por dentro no se veía, no podían darse cuenta por dentro. El Señor sí los miraba y por eso decía: ustedes son como sepulcros que no se ven. Dice, y los hombres que andan encima no lo saben. Entonces, si alguien se andaba ahí con ellos, pues andaba como en un sepulcro, pero ni se daban cuenta. O lo que hacían aquellos hombres, o las imposiciones que ponían, igual las aceptaban, las hacían, y si no, pues los recriminaban. Pero no se daba cuenta el pueblo de que todo aquello era vacío, era como un sepulcro que no se veía. El verso 46 dice, el verso 45 dice, respondiendo uno de los doctores de la ley. O sea, estos primeros 3 ayes se los dice a los fariseos, pero aquí cuando habla y les dice a los fariseos y a los escribas hipócritas que sois como sepulcros que no se ven, entonces en el verso 45 como que se sienten ofendidos los doctores de la ley y le dicen, respondiendo uno de los doctores de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? ¿Cómo se sintieron los doctores de la ley? Aludidos, ¿verdad? Para nosotros podríamos sentirnos aludidos en alguna situación, en alguna ocasión, porque a veces se habla y a veces la palabra de Dios se pasa como por un lado, como que entra por un oído y sale por el otro. Pero en realidad en este tiempo en la iglesia también hay imposiciones, hay reglamentos que cada rato se están inventando, que si no esto, que si no haces esto, entonces, que si tú no estás aquí hasta que se mete el sol, entonces tú no guardas el sábado. Ah, pero ¿dónde dice eso en la Escritura? Entonces, si los enfermos o los ancianos o los que viven muy lejos no pueden venir a un servicio que es a la puesta del sol, entonces ¿ya no guardaron el sábado? ¿Será justo pensar así? Como decía el Señor, les decía, no, eso es hipocresía, y la hipocresía es pecado. Entonces, si hablamos estas pláticas o traemos a recordar estas palabras o estos sermones del Señor Jesucristo, es para darnos cuenta en qué nivel está la iglesia hoy. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo actuamos? ¿Estamos tal vez actuando como los doctores de la ley de aquel tiempo? ¿Como los fariseos de aquel tiempo? ¿Qué es lo que realmente vale? Cuando este intérprete o estos doctores de la ley se sintieron aludidos, el Señor Jesucristo en el verso 46 les dice, y Él dijo, ay de vosotros también, doctores de la ley, dice, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. ¿Cuántas cargas imponían? Otra vez hablamos de que ¿qué es el legalismo? El legalismo es la multiplicación, por decir algo al cuadrado de los mandamientos de Dios. Ellos como que los multiplicaron y de ahí sacaron una serie de reglamentos y de imposiciones que Dios nunca dio. Y todo era para exhibir
lo externo y no lo interno. ¿Quién le quiere dar lectura, por favor, otra vez a Colosenses 2:20? Otra vez, dice, cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ahora, ¿tenía valor el Señor Jesucristo para decir esto? Y se los decía de frente ahí a los doctores de la ley, a los celosos fariseos, a los escribas, a los saduceos, y él no se detenía. Otra vez, como si él mismo provocara las situaciones para hacerles caer en su error. ¿Cómo dice Colosenses 2:20? ¿Quién gusta darle lectura? Pues si sois, dice la palabra del Señor, pues si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis al mundo, os sometéis a ordenanzas. ¿A qué nos sometemos cuando no nos damos cuenta de cosas que no están dentro de los mandamientos de Dios? A ordenanzas. ¿Y ordenanzas de quién? Del hombre, no de Dios. Por eso debemos estudiar y debemos analizar. Ahora, ese verso que acaba de leer nuestro hermano dice, pues si sois muertos con Cristo, ¿verdad? Ya aquí hablaba el apóstol Pablo cuando el Señor ya había resucitado, pero en esos días el Señor estaba vivo, así que vivo el Señor o muerto o resucitado, nosotros somos de Cristo y de los mandamientos de Dios y no de las ordenanzas de los hombres. El verso 47 habla de otra lamentación a los doctores de la ley que dice, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. ¿Por qué decía el Señor esto? Porque en esos días le hacían monumentos a los profetas. Ahora, le hacían monumentos a los profetas, pero no observaban las palabras de los profetas. Y sus padres de estos habían matado a los profetas. Así les dice el Señor, dice, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. O sea que no habían obedecido ni sus antecesores, ni ellos en el tiempo del Señor Jesucristo. Al contrario, nada más querían parecer bien delante del pueblo y le hacían un monumento a un profeta para que el pueblo pensaba que lo honraban, pero era todo lo contrario. Como que nada más estaban culminando la obra que sus padres en el pasado hicieron. Entonces, ¿tendría razón el Señor Jesucristo cuando les decía hipócritas? Sí, eran hipócritas. Y de esto es de lo que nosotros debemos cuidarnos hoy. Hermanos, aquí hay estas observaciones que son verdades que el Señor Jesucristo observó. Ahora, ¿cómo Él pudo distinguir, darse cuenta de esto? ¿Con un espíritu de hombre o con el espíritu de Dios? Con el Espíritu Santo que Él tenía. Vamos a leer del verso 48 al 51, voy a leer, dice, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo,
desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. ¿Quién les va a demandar todas esas imposiciones, todos esos reglamentos que hicieron, que no son realmente la ley de Dios o los mandamientos de Dios? El Señor se los va a demandar, y en este tiempo, si nosotros no estamos despiertos, podríamos poner algunas imposiciones también que un día el Señor podría demandarnos y decirnos: a ver, dime tú cuándo yo puse en mi ley que hicieran esto. Como hablamos del sábado, digo, algunos piensan así, que para guardar el sábado hay que estar todo el día en los templos. Si eso fuera así, pues no solamente tendríamos que estar en el día, sino también en la noche. El día tiene 24 horas, el sábado o el séptimo día tiene 24 horas. Pero no es así. El sábado es en lo interno, es en la intención, es bueno los que pueden en algún lugar donde viven cerca, alrededor, y tienen un templo. Es bueno que vayan y se pongan a estudiar o a cantar himnos, pero los que están lejos, hay familias que, por ejemplo, viven muy lejos de donde está un predicador o de donde está un templo de la iglesia. Entonces, pues ellos están allá en su casa, en sus casas con sus familias, y ahí ellos observan el sábado o guardan el mandamiento. Y los que están solos y sin familia, pues ellos son el templo. Asimismo, no dice que nosotros somos el templo. Entonces, cuando analizamos ya detenidamente las situaciones, no vayamos a estar edificando monumentos nada más para que vean que estamos edificando o haciendo algo, pero en realidad nosotros no honramos lo que nosotros mismos edificamos. Hay que edificar del interior de nuestro corazón lo que sí nos lleve a Dios y nos lleva a la vida eterna. Aquí hay una última lamentación en el verso 52 que dice: hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Cuando otra vez se ponen reglamentos, como mandamientos, como leyes, como vamos a poner este estatuto y vamos a hacer así, vamos a hacer así. Entonces estamos quitando la llave de la ciencia o del conocimiento de Dios, que dice: habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que querían entrar no los dejas entrar. ¿Por qué? Porque si vienen a la iglesia y empiezan a mirar reglamentos y imposiciones y situaciones, pues no, simplemente no. El verso 53 y 54, que son los últimos de este capítulo, dice: diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. En lugar de entender, en lugar de arrepentirse y de ver todo lo que aquí les estaba enseñando o señalando el Señor, que era puro externalismo, puro materialismo, no se arrepintieron, al contrario, ya nada más trataban de cazarlo, a ver en qué caía para luego acusar. Desafortunadamente hoy en la iglesia así también sucede. A veces nada más hermano, hermana o ministros
nada más los pueden estar casando en algo, de ahí acusarlos, extorsionarlos y aplicarles el reglamento que ellos crean, que ellos hacen o que ellos escriben, pero que en la ley de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dijo? Dice, ustedes diezman hasta de lo más pequeñito, pero se han olvidado de qué, del amor, de la misericordia, ¿verdad? De la justicia. Dice aquí, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Ahora nosotros, si queremos ser perfectos, tenemos que aprender o estudiar qué es justicia. Por favor, en sus casas vuelvan a analizar estas seis lamentaciones o ayes, que ya cuando el Señor ya pronuncia algo como un ay o como una lamentación, porque en el libro de Revelación hay otras y en otros libros hay otras, es porque es algo grave. Así que, hermanos, finalizando, concluyendo, el legalismo, el ser legalistas en la iglesia, o el practicar o el aplicar el legalismo, usarlo, es pecado. Hay que tener cuidado con estos. Otra vez, sigamos estudiando, y hermanos, que sea para bendición. Dios los bendiga. Pasa a vosotros.